Hemos tomado un tiempecito para hablar acerca del crecimiento espiritual que debe experimentar cada creyente. Esa es nuestra ocupación diaria. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3. Todos juntos. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las extorsiones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Esta mañana vamos a hablar acerca del tema. Estamos hablando del crecimiento espiritual, pero de una manera especial vamos a hablar acerca del tema, el propósito del crecimiento espiritual. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que el Señor persigue que nosotros podamos obtener con animarnos a que estemos ocupados en nuestro crecimiento espiritual? Oremos. Padre bueno, Señor de toda gracia, de toda gloria, gracias, Señor, te damos porque tú en tu bondad, en tu amor y en tu misericordia, Señor, bueno, estás ocupado en nosotros. Estás cada día, Señor, ocupado en ayudarnos en esta vida terrenal, aunque ya tú sabes que es cierto por el plan tuyo de que estaremos en la gloria, que estaremos en el cielo, que estaremos en el paraíso, que estaremos contigo, pero tú estás ocupado que nuestra vida terrenal sea una vida que te glorifique, que te honre, que nosotros podamos vivirla con el propósito de ti, Señor, y que podamos, por la gracia y la misericordia tuya, estar ocupado en lo tuyo, más aún que lo que podemos estar diariamente. Oramos, Señor, para que tú nos haga cautivo de esta verdad en esta mañana, Señor. Haznos cautivo, Padre bueno, por tu poder y tu gracia. Concédenos, oh Dios, que individualmente, cada creyente, cada uno de nosotros veamos la necesidad de crecer espiritualmente, de estar firmes espiritualmente, de estar, Señor, ocupados espiritualmente, porque traemos gloria a tu nombre, pero también, Señor, trae muchos beneficios a nosotros y a los nuestros. Te pido que tú tomes control completo, total y absoluto de tu siervo, Señor, para que tu glorioso y santo Espíritu esté, Señor, ministrando a cada alma, y no sea yo, Señor, sino la obra tuya, Señor, a través de mí. Si hay alguna persona que no tiene a Cristo como su Señor y Salvador, hoy tú le traiga convicción a salvación. En tus manos nos encomendamos, en el nombre de Jesús. Amén, amén. He estado cada 6 meses, trato de ir al médico regularmente, primero hacerme los análisis para mirar análisis de sangre y de todo, para normalmente en julio y en diciembre. Así que salí con el colesterol un poco alto y ya he comenzado a recibir medicamentos del hermano gastroenterólogo, donde ya lo visité, y las recomendaciones, estoy siguiendo las recomendaciones que él me ha dado. Pero me dieron el hermano Vladimir me dio una, el doctor también me dio una guía alimenticia. Una guía alimenticia. Me llama la atención que cuando estaba mirando el jueves pasado, esa guía alimenticia decía algunas cosas, algunos alimentos que no se recomiendan. O sea, no se pueden comer. Definitivamente no se pueden comer. Cuando nosotros comparamos como el Señor Jesucristo hace con nuestro desarrollo y crecimiento normal, usted y yo también sabemos que si queremos crecer espiritualmente, hay algunas cosas que no pueden ser ingeridas por nosotros, ni por nuestra mente, ni por nuestro corazón,
ni por nuestro espíritu, ni por ninguna de nuestras facultades. Hay asuntos que no se pueden. Hay otros que se dicen en esta dieta limitados. Y hay otros que dicen recomendados. Hay algunos que aquí dicen que son 2 o 3 veces por semana. El gastroenterólogo me dijo, tú puedes comer huevo una vez a la semana, o 2 huevos a la semana. En la vida cristiana hay ciertas cosas que no se pueden comer nunca en la semana, ingerir espiritualmente, y hay otras que hay que comerla todos los días de la semana. Usted dirá, pastor, esa recomendación es exactamente de donde parte el Señor para enseñarnos. Recuérdese que Dios es el creador de lo terrenal, de lo material, y es el creador de lo espiritual. Y que por naturaleza pecaminosa nosotros tenemos más conocimiento de las cosas terrenales que de las cosas espirituales. O sea, es más fácil uno entender cómo puede uno alimentar a un niño que alimentar a un cristiano espiritualmente. Como algunos de mis nietos han pasado por mi casa, pues uno va mirando el proceso de alimentación. El médico le dice, solamente puede darle leche materna hasta los X cantidad de meses. Y después entonces sí le puede dar leche materna, pero también le puede dar un poquito de vegetales, majaditos o frutas, y le va trabajando en eso. Así que uno se puede hacer experto en alimentación para lo material, como igualmente animales que nosotros podemos criar en nuestras casas, o personas que lo hacen para vender, ya tienen un proceso de cómo deben comer. A los pollitos, para que puedan crecer rápido y a los 52 días ya estén vendiéndose en los supermercados, le ponen luz permanente para que no duerman. ¿Sabía usted eso? Es luz permanente. Ellos no duermen, es el día entero comiendo, el día entero comiendo. Así que usted se come un pollo dormido, aunque usted y yo estemos despiertos. Porque no hay manera, ¿verdad? Ellos encuentran tranquilidad el día en que ya dejan de existir, porque solamente fueron puestos allí para morir y ser el alimento de otros. Conocemos más de eso. Por eso el Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, utilizó muchas las parábolas. Porque las parábolas es partiendo de cosas materiales, terrenales, que nosotros conocemos para que podamos entender las espirituales. Porque ambas fueron creadas por Dios. Y cuando habla aquí acerca del crecimiento, que para que por ellas crezcáis para salvación, el Señor dice, habla de leche, y más adelante la Biblia habla de alimento sólido, como vamos a mirar. De manera que cuando nosotros miramos cuál es el propósito del Señor con que nosotros crezcamos espiritualmente, es uno muy sencillo, es llegar a la madurez espiritual. Llegar a la madurez espiritual. Una de las cosas que más les molesta a una niña o a un niño, a un adolescente, y siempre lo están diciendo, cuando papá o mamá le corrige algo a los adolescentes, no, es que estas no son horas de tú ver esa noticia, esa televisión, que estas no son horas de tú llegar. Y siempre el adolescente le dice, mamá, yo no soy un niño. Y en la mente cuando se acuestan es, yo estoy loco por crecer, yo estoy loco por cumplir 18 años. Ese es el sueño de todo adolescente. Que si fueran sensatos, no quisieran llegar a los 18. No quisieran llegar a los 18. No quisieran enfrentarse a todo lo que significa la vida. No quisieran, bajo ninguna circunstancia quisieran llegar a ese punto de la vida y comenzar a vivenciar cosas que son tan difíciles y tan fuertes que un niño, por la gracia de Dios, no tiene que vivenciarla. Pero hermanos, ese mismo deseo que tiene el niño de crecer es el mismo deseo que Dios quiere despertar, pero no es solamente para tener más años en el Señor. No es para tener más conocimiento, es para tener madurez. El crecimiento espiritual es para guiarnos a la madurez.
Hoy estaremos hablando acerca de todo lo que se define como madurez espiritual. El domingo que viene estaremos mirando cuáles son las consecuencias malas espiritualmente hablando de no crecer espiritualmente. Y luego estaremos hablando el otro domingo acerca de los beneficios de nosotros crecer espiritualmente. Así que mi oración al Señor y el deseo de Dios es que todos salgamos de aquí con un deseo grande e inmenso de crecer espiritualmente para llegar a la madurez. Para llegar a la madurez. Ese es el anhelo, ese es el deseo grande del Dios creador y de cada uno de nosotros. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque la generación de cristianos hoy en día está tan comprometido con sus propios logros materiales que se olvida de sus logros espirituales. Y el problema es que los logros materiales no se pueden disfrutar si uno no tiene madurez espiritual. Que uno no puede disfrutar ni siquiera tener hijos, los hijos, si usted no tiene cierta madurez. Que usted no va a poder enfrentar las dificultades del matrimonio si usted no tiene madurez. Que usted no va a disfrutar el matrimonio si usted no tiene madurez. La madurez es imprescindible para vivir la vida aquí en la tierra, podemos decir así, exitosamente. Por eso el Señor Jesucristo dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Y lo dijo el Creador. Póngase eso en la cabeza. Lo dijo el Creador, lo dijo el sustentador, lo dijo el que quiere lo mejor para usted y para mí. Él fue que dijo eso. Fue Él quien dijo: tú ocúpate de eso, no te preocupes por lo demás. No te preocupes. A nuestros hijos les decimos lo mismo: hijo, ponte a estudiar. No, mami, que te quiero ayudar a barrer el patio. No, deja el patio tranquilo, yo lo barro. Ponte tú a estudiar. Hijo, mira que yo quiero, mami, yo quiero. No, hijo, ponte a estudiar. Es un bien y un mal que le hacemos, pero la intención es buena. Lo bueno sería que ellos también aprendan a tener responsabilidades, porque solamente queremos que saquen buenas notas, y las buenas notas no significa que ellos van a aprender, sino que son satisfacción para los padres. Y tiene que tener mucho cuidado con eso. ¿Cuántos padres no invierten en ayudar a sus hijos y después quieren que sus hijos solo saquen buenas notas? Cuando el hijo saca 60, el papá ha sacado 40. Porque toda conducta buena o mala de los hijos, los padres están presentes. Todas. Todo logro o fracaso de un hijo, en mayor o menor en proporción, los padres están presentes. Y a veces queremos que nuestros hijos pues se desarrollen solo, y no es posible. Como igual nosotros no podemos desarrollarnos solitos sin la ayuda de Dios y todos los medios que Dios en su gracia ha dejado para nosotros. De manera, hermanos, que el deseo de Dios es que usted y yo salgamos de aquí convencidos que nuestro crecimiento espiritual para llegar a la madurez es el todo en la vida de un cristiano. El todo. No hay otra cosa que valga la pena. No lo hay. Y cuando usted alimenta su alma y usted le da los nutrientes divinos que Dios nos manda que demos, usted va a estar, como veremos, enteramente preparado para toda buena obra y para todas las cosas malas que vienen de las buenas cosas. Porque todo lo malo, todo lo bueno trae situaciones malas. El hecho de que Daniel decidió hacer algo bueno, que fue no contaminarse, eso le trajo algo malo. Pero cuando tú decides hacer algo bueno y viene algo malo, entonces tú vas a saber, Dios te va a ayudar a resolver eso malo para que al final todo quede bueno. Amén. Sé que es algo muy profundo para ustedes, pero espero que lo hayan entendido. Pero es fácil, hermanos, ver en la vida eso. Necesitamos, por la gracia de Dios, dedicarnos nosotros primero. No estoy hablando únicamente, sino primero, dedicarnos a eso. Que usted diga: desde que me levante, me voy a dedicar primero a lo espiritual. Primero a mi alma, alimentarla. No solamente, bueno, pastor, eso significa que tengo que orar y leer. Tiene que tener mucho cuidado con leer y orar. Porque leer y orar se pueden convertir solamente como unas obligaciones
e impuestas que no traen beneficio. Es como si usted dice, tengo que desayunar, tengo que comer, fríame la chuletica esa. No, pero que eso no es bueno por la mañana, y tú comer cosas fritas. No importa, hay que desayunar como quiera. No, tú tienes que saber qué vas a desayunar y para qué vas a desayunar y cuál es tu propósito en comer lo que vas a comer. Cuando uno es joven uno no habla de eso, pero después que uno cumple 40 uno habla de eso. No estoy lejos de ahí, pero eso se lo digo. Ya uno comienza a ver la vida de otra manera, porque la madurez te ayuda a ver las cosas de otra manera, y te ayuda a hacerlo todo bien para la gloria de Dios, para el provecho tuyo y también para el provecho de otros. Por eso, hermanos, el propósito del crecimiento espiritual es la madurez. ¿Me puedes repetir conmigo? El propósito del crecimiento es la madurez. Eso es todo. Pero tú y yo tenemos que invertir correctamente en eso. Podemos definir la madurez como el propósito grande de la obra de la salvación en la vida terrenal. El propósito grande de la salvación en la vida eterna es llevarnos a la gloria, darnos vida eterna, que tengamos un cuerpo transformado, glorificado, libre de pecado. Esa es la meta. Por eso dice Pedro, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación del alma. Usted puede dividir la salvación en dos etapas. Primero, la salvación es cuando el Señor perdona nuestros pecados, en el momento que aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. En el momento que una persona reconoce que es un pecador y que vivir en el pecado no le augura nada bueno en esta tierra. Me da pena de la gente que hace tanto esfuerzo en que le vaya bien, pero se queda en el pecado, viviendo tratando de que le vaya bien en un mundo malo, tratando que le vaya bien con deseos malos que se van a rebelar contra sí mismo, haciéndole hacer cosas malas en contra de sí mismo y en contra de los seres que ama. Cuando uno vive sin el control de Dios en la vida, es imposible que uno tenga control total de sus palabras, de sus acciones, de sus reacciones. Es imposible. El apóstol Pablo lo resume en Romanos capítulo 7. Él dice, porque el bien que quiero hacer no hago, sino el mal que no quiero hacer, ese hago. ¿Cuántas veces cuando volteamos la cara después de haberle hablado mal a la esposa o al papá o a la mamá, decimos, ¿por qué lo hice? ¿Por qué dije eso? ¿Cuántas veces personas que toman su carro y se van a adulterar por ahí con hombres que se van a adulterar con una mujer que no es su esposa, y vienen después que han salido de su pecado, vienen en su carro diciendo, ¿por qué yo hice esto? Con el temor de que una enfermedad, de que se sepa de esto, de aquello, de lo otro. ¿Por qué? Estaba hablando con un hombre que, por más que le he tratado de ayudar, parece que el adulterio es parte de su cuerpo, de su ADN. Y me dice, pastor, yo sé que cada vez que yo hago algo se va a saber. Y yo le dije, el problema no es que se va a saber, es que haces algo en un momento, 4, 5, 10, 8 minutos, y vas a pasar semanas y meses batallando con las consecuencias de eso. Y lo peor, le digo yo, ¿sabe cuál es lo peor? Que ahora estás afligido y estás dispuesto a no hacer eso, pero se te va a olvidar dentro de unos meses y va a volver a lo mismo, porque sin Cristo vas a volver a lo mismo. Y mi amado amigo y amiga, por eso es que les animamos a que usted pueda darle su vida al Señor Jesucristo. Le animamos que usted entregue su corazón al Señor Jesucristo. Su vida no tiene sentido sin Cristo. Usted no va a poder disfrutar de la vida le va a ser amarga, la vida le va a salir usted no solamente por otros, sino por usted mismo. Pero cuando una persona viene a Cristo y entrega su vida a Cristo y deja que Cristo conduzca su vida, usted sabe que Él es el creador y que cuando Él creó todo, lo creó todo bueno. Y cuando Él vuelve otra vez a restaurar por la salvación, lo hace para hacer todo lo bueno en nuestras vidas. ¿Por qué tantos cristianos su carácter no le cambia? ¿Por qué tantos cristianos siguen siendo personas duras,
insensibles, personas que le hablan mal a otros, personas temibles en la casa. ¿Por qué? La pregunta que uno siempre se hace es, bueno, es porque, no sé, esa persona, eso es la herencia de sus padres, eso es lo que a los psicólogos les gusta mucho decir, porque ellos tampoco conocen del Señor ni las influencias de la obra del Señor. ¿Sabe por qué tantos cristianos siguen así? Porque no han madurado espiritualmente. Porque la madurez produce, el crecimiento que produce madurez incluye una transformación del carácter. A mí me da pena ver a parejas que se sientan ahí para uno aconsejarle 20 años de casado, 25 años de casado, y todavía cristianos, y todavía batallando con lo mismo que batallaron cuando se casaron. ¿A qué se debe eso? Padres hijos, es que papá no va a cambiar, mamá no va a cambiar. Si lo dijeran de una persona no creyente, está bien, pero de un creyente no. Tiene que haber un cambio, porque el cambio es el resultado del crecimiento y de la madurez. Le estoy despertando por la gracia de Dios el deseo para que usted entienda que no debe ir por otro camino de que voy a hacer ajustes en mi vida. Cuando llegue todas esas cosas, cuando me enoje, voy a contar hasta 10, dicen los estudiosos. Uno cuenta hasta 10 y no dice nada malo. ¿Qué va? Eso no funciona. Cuando venga mi esposa a hablarle, le voy a orar al Señor. Ay, Señor, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Eso tampoco ayuda. La madurez hace que salga de una manera tan sencilla las cosas correctas, porque la madurez significa, como veremos más adelante, el despojo del Señor de todo lo malo y el Señor entrando a nuestras vidas todo lo bueno. Instalando en nuestras vidas todo lo bueno. La obra de la salvación, hermanos, es liberar nuestras facultades, nuestra mente, el corazón, el alma, el espíritu, la voluntad, el cuerpo, de todo lo malo que el paso del pecado ha dejado en nuestras vidas, e implantar todas las cualidades y capacidades divinas que son las que nos van a ayudar a nosotros a reaccionar correctamente, a hablar correctamente, a pensar correctamente, a tener emociones correctas, voluntades correctas, porque todas las facultades han sido afectadas por el pecado y el Señor tiene que limpiarla, y todas las facultades Dios quiere ponerla bajo el control del Espíritu Santo para que nosotros vivamos para la gloria de Dios y para el bienestar nuestro y de otros. Por eso es tan importante eso. Y lo único que necesitamos son dos cosas: concentrarnos en la obediencia y vivir en el temor a Dios. ¿Sabe lo que significa la obediencia? Hago lo que Dios me manda que haga. El temor a Dios me frena de no hacer lo que no debo hacer. Debo recordar que Él es una autoridad que debo obedecer, pero también es una autoridad que juzga, que disciplina, que castiga, que reprende. Y cuando el cristiano encierra su vida en esas cosas así, eso es lo que le va a ayudar en su desarrollo y le va a dar ese apetito por su crecimiento espiritual. De manera, hermanos, que el crecimiento espiritual funciona igual que el proceso de crecimiento físico. Primero leche, como dice aquí en Primera de Pedro, para el niño, y luego el alimento sólido. Acompáñenme al libro de Hebreos, que está muy cerca de ahí, poco más atrás de sus Biblias, capítulo 5, versículos 13 y 14. Hebreos, el capítulo 5, versículos 13 y 14. Y hermanos, es solamente disponer nuestro corazón, es solamente disponer nuestra alma. Me voy a levantar a las 5, me voy a levantar más temprano, voy a buscar salir de mi casa alimentado, fortalecido. ¿Sabe lo que alguien dijo? Se lo pregunté a un médico, me dijo que no, médico amigo, pero la mayoría dicen que sí. De las 3 comidas que comemos todos los días, ¿cuál dicen muchos que es la más importante? El desayuno. Si usted cena a las 7 de la noche, que es una hora ideal, a las 7 de la noche,
y después se acuesta a las 11 y se toma un vaso de agua, porque dicen que eso ayuda mucho a los problemas cardíacos, un vaso de agua antes de acostarse. Usted come a las 7 de la noche y desayuna a las 7 de la mañana, su cuerpo tiene 12 horas sin ingerir alimentos. Esa es la razón por la que es importante. Así que lo que usted come temprano en la mañana va a ayudar mucho a su cuerpo. De igual manera, lo que usted ingiere, su espíritu, su alma ingiere temprano en la mañana, eso le va a ayudar mucho en su crecimiento y madurez espiritual. Mucho que le va a ayudar. Por eso el salmista dice, temprano te buscaré. Él utiliza mucho ese término, temprano te buscaré. Estoy planificando tomar unos días especiales que me gusta tomar de oración y mirando lo complicado que uno tiene su horario y su tiempo, ya he dicho, no, quizás el mejor tiempo que puedo alcanzar para evitar muchas cosas es levantarme todos los días a las 4 y estar con el Señor de 4 a 5 y después volverme a acostar. Yo lo puedo por mis ocupaciones y entonces de 5 ya me levanto a las 7. Cada uno tiene que como que hacer los ajustes en su vida para uno poder decir, yo necesito no solamente alimentar mi vida, sino seguirla alimentando. Y uno tiene que tener esa disposición. Si lo espiritual es lo más importante, eso implica, no es sacrificio, eso implica un poco de disciplina y determinación del corazón. Y eso hay que hacerlo siempre. Porque no hay manera de que uno llegue a un punto en que uno diga, yo no necesito crecer más. El crecimiento espiritual, dice la Biblia, es hasta la estatura de Cristo. Y ya usted sabe cuánto nos falta. Y no es para ser solamente como Él, en el sentido de alcanzarlo a Él, sino de que la obra de Dios se desarrolle de tal manera, de tal fuerza, de que nosotros podamos tener una vida terrenal como la tuvo nuestro Señor Jesucristo, en completa y total sujeción a Dios y a su voluntad y su servicio hacia otros. ¿Qué dice el libro de Hebreos, el capítulo 5, versículos 13 y 14? Dice, y todo aquel que participa en la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Como no vamos a hablar esta mañana acerca de los beneficios de la madurez, ni tampoco vamos a hablar acerca de la peligrosidad de quedarse niño, lo veremos las próximas semanas. Solamente lo que quiero mostrarle es que el Señor habla de la leche para aquel que es inexperto en el conocimiento de la palabra de Dios, y habla de alimento sólido para aquel que ya tiene su vida ejercitada en el conocimiento de Dios y que tiene el discernimiento, que es uno de los beneficios más grandes que a mí me agrada de la vida cristiana, es tener una capacidad con voluntad de lo que es bueno y hacerlo, y de lo que es malo y no hacerlo. No solamente en el sentido de los 10 mandamientos, sino en el sentido de todo. Hermanos, si hay algo por lo que yo deseo, aparte de muchas cosas, estar ocupado en mi crecimiento espiritual, es que cuando uno tiene esa capacidad de discernir, eso es bueno, uno se dedica a ello de una manera constante. Y si uno tiene la capacidad de discernir, eso es malo, sean cosas pecaminosas o del tipo que sea, de la manera que sea, no es solamente porque yo lo sé, sino que viene ese discernimiento, viene acompañado con una fuerza de uno negarlo, dejarlo fuera de su vida, sin que eso le moleste, sin que eso le atraiga. Y hay ciertas cosas que yo no practico, que nunca he practicado en mi vida, pero me molesta cuando en algún momento me siento atraído. Y yo le digo a Dios, Señor, yo quiero que esas cosas, yo nunca en mi vida la practique como no la he practicado, pero peor aún, que no me sienta atraído, que no me sienta que mis sentidos como que me muevan un poquito, aunque nunca lo he hecho. ¿Sí me entienden, hermanos? O sea, es una obra completa, porque a veces hay una mortificación con no hacer algo, pero pasarse el día entero pensando en ese algo malo, o pasar una hora pensando en eso malo. No tiene que ser algo muy pecaminoso, pero
Yo lo he visto muchas veces hablando con personas. Alguien dijo algo que tú interpretaste que fue en contra tuya. Sea tu esposo, tu hijo, un jefe, quien sea. Tú te la pasas ese día y quizás un par de días más pensando en eso. Y tú sabes cuánto eso mortifica a uno. Y al final, después de 3 días de mortificación, uno se acerca a esa persona y le dice, mira, tengo que decirte algo que tú dijiste. No fue eso. Mira, lo que yo te quise decir es, está bien. Uno lo entiende, pero tú pasaste 3 días mortificado, lleno de estrés, de ansiedad, quizás rebajaste algunas libras, quizás no comiste bien el alimento, solamente por eso. Y como eso, muchas otras cosas más. Muchas otras más. Por lo tanto, hermanos, el inicio del crecimiento sólido, el inicio de la espiritualidad hacia la madurez, oiga bien, es a través de la alimentación de la palabra de Dios. No tiene otra. Y vamos a mirar algunos aspectos sobre eso. Déjenme leerle estos versículos para que no lo busquemos, pero se lo voy a leer. Mateo 4:4 dice, Cristo dice, y él respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de ¿qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué? Porque el alimento físico es para el bienestar del cuerpo. La palabra de Dios es para alimentación del alma. Y el apóstol Pablo dice que este hombre exterior, el cuerpo, se va a ¿cómo? Aunque usted lo alimente lo mejor posible, ¿qué le va a pasar? Se va a ir desgastando. Se va desgastando. Pero el interior, dice la Biblia, si lo alimentamos bien, ¿qué se va haciendo? Se va renovando, o sea, va creciendo, se va rejuveneciendo cada día más. Por eso él le dijo, no solamente de pan vivirá el hombre. El Salmo 119, versículo 103 dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a tu boca. Recuérdese que cuando no existía el 3 leche, cuando no existía un cheesecake, que si usted no ha ido a ese lugar, Factory Cakes, así que se llama, ¿verdad? Cheesecake Factory. Si usted no ha ido a Cheesecake Factory, usted no sabe lo que es un cheesecake de verdad. Antes que existiese un dulce de cajuil casero, eso para mí es... Yo toda la semana, cuando salgo del programa de radio, voy a un sitio y compro un pote de dulce. Cuando me dieron los resultados de los análisis, yo siempre voy a donde dice glucosa. Y cuando dijo 93, entonces voy a la casa de los dulces y compro un pote de dulces. Puedo comer, poco a poco, pero puedo comer. Y como en mi casa lo que se compra es para todo, si yo compro un dulce de leche o me lo regalan, yo lo pongo ahí que todo el mundo lo vea porque es para todo. Si el de cajuil, yo lo pongo detrás de las cosas de leche y de agua, detrás allá. Y aunque no me lo coma, cuando yo abro la puerta de la nevera a tomar agua, yo miro, porque yo sé dónde lo dejé. Y como yo estoy normalmente solo en mi casa con Ligia, y Ligia no puede, por sus problemas de salud, no puede comerlo, yo estoy feliz, porque normalmente me dura una semana. El problema mío es cuando bajo él. Es joven, es mi hijo, yo lo adoro, es el que más va a la casa. Pedro no puede ir por muchas ocupaciones, Priscila va, pero cuando bajo él abre la nevera, busca, come todo, y a veces yo paso por ahí y lo veo, y veo que abre el pote. Hay algo que me dice, es tu hijo, es tu hijo. No le digas nada, es tu hijo. Así que me voy de ahí para no sufrir ese momento. No, en serio, ¿usted cree como que yo estoy haciendo chiste? En serio,
Yo sufro eso. Pero en aquella época, hermanos, no había eso. Y el ser humano siempre ha necesitado endulzarse. Dice la Biblia, la miel. Usted sabe cuánto se menciona en la Biblia la miel. Es dulce. Es como el complemento de una buena comida. Un poco de dulce. La miel, él dice aquí, cuán dulce son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Eso para que usted vea que eso alimenta. Ezequiel dice, Ezequiel 2:8, mas tú, hijo del hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que te doy. Y miré aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo del libro. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás. Y había escrito en él endechas y lamentaciones y ayes. Y me dijo, hijo del hombre, come lo que hayas. Come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca, y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo del hombre, alimenta tu vientre, y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Lo comí, y fue a mi boca dulce como la miel. Ahora mire, ponga atención a esto. Otra vez él está diciendo, antes de tú ir a desarrollar tu ministerio, porque él estaba comenzando su ministerio, el profeta Ezequiel, antes de eso, tú aliméntate. Una de las cosas que siempre le pido a los que están sirviendo al Señor, dedíquense a crecer espiritualmente, más que a tener capacidades para hacer su ministerio, porque eso fue lo que me enseñaron a mí. Yo aprendí, gracias a Dios, temprano en mi vida ministerial, eso, que si uno es de este tamaño como cristiano, uno va a ser de este tamaño como pastor. Si uno es de este tamaño como cristiano, uno va a ser de este tamaño como pastor. Si uno es de ese tamaño como cristiano, uno va a ser de ese tamaño como pastor. Uno nunca va a ser en cualquier ministerio para el Señor más de lo que uno es como cristiano. Y esa es la razón por la que hay tan pocos cristianos dispuestos a servir a Dios. Por falta de crecimiento. Dígale a un niño que venga y predique aquí. Dígale a un niño que dé una clase de escuela dominical. Tiembla. No, que yo tengo miedo. ¿Cómo va a ser, pastor? Un niño no va a querer. Te voy a dar este libro para que tú lo estudies y puedas dar una clase. No, pastor, ¿cómo va a ser? Yo soy un niño, pastor. Y tienes razón. Esa es la razón por la que tantos cristianos hoy en día no tienen el deseo de servir a Dios. Se les siente difícil servir a Dios porque no han crecido espiritualmente. No han crecido. El creyente que crezca se está sentado ahí diciendo, ay, como me dijo alguien, yo me le acerqué a alguien y me dijo, me gustaría que te encargues de esta clase de escuela dominical. Me dice, pastor, yo le oré a Dios y le dije, Señor, yo quiero servirte, ponlo en la boca de mi pastor, ¿qué yo puedo hacer? Ya yo me he encontrado con varios cristianos así. Hablé con alguien recientemente y le dije sobre algo y le dije, ora sobre este ministerio. Y oró y vino eufórico donde mí a decirme, ay pastor, yo lo consulté y eso es una respuesta de Dios. Yo quiero dedicarme a hacer eso. Dígame cuándo. Gente que están ocupados en su crecimiento son las personas que Dios va a usar para ayudar a otros a crecer. Para ayudar a otros a ir adelante. Pero algo más importante, dice que este libro que él se iba a comer era un libro de endechas, de lamentaciones y de ayes. ¿Sabe lo que significa eso? Que era un libro donde habían mucha reprensión, castigo y disciplina. Y usted sabe, eso es como comerse algo que no sé qué comer, qué decirle, ¿verdad? Que no sea de buen sabor, no sé. Es como tallota. O sea, es como, te quiero dar tallota. Es como, ¿qué me está dando? ¿Qué? Pero mire, hay gente que se encuentra buena la tallota. Estaba pasando por un lugar donde habían sembrado muchas tallotas y todos dijeron, ¿qué es lo que usted tiene contra nosotros, pastor?
No, pero puede ser algo que tenga reprensiones, disciplina, amenazas y castigo. Poder ser dulce. Dice que cuando él se comió ese rollo, que entró a su vientre y lo comí, me fue dulce como la miel. Porque el cristiano que crece y está maduro espiritualmente, cuando encuentra una reprensión, dice, gloria a Dios, eso está bueno. Cuando encuentra que Dios dice, si tú haces esto, te voy a castigar, gloria a Dios. Qué bueno, Señor, que tú me estás ayudando. No va a haber malo las restricciones que se hacen. Porque, hermanos, para vivir la vida cristiana exitosamente, tiene que ser con límites, con reprensiones. No, yo puedo tomar una cervecita, pero no más, porque deje cerveza, alcohol, cigarrillo, música impía. Esas son las cosas como básicas que se dejan de la vida cristiana. Esas son las primeras cosas que cuando tú te conviertes a Cristo, eso es como lo primerito que tú dices, yo no puedo hacer eso. Nadie te lo ha prohibido, nadie te ha dicho nada, pero es la obra del Espíritu Santo. Y se lo digo porque hay mucha gente enfatizando en este país que eso no es nada. Sí es. Sí es. Porque aquí hay mucha gente que ha perdido la vida por alguien borracho. Sí es. Porque aquí hay mucha gente que ha matado a otro por droga. Sí es, porque el cigarrillo ha matado a mucha gente de cáncer. Sí es, porque la música impía no incita a lo bueno, sino a lo malo. Sí es, estar sentado en un colmadón bailando. Sí es. Pastor, eso no lo dice la Biblia, pero es la obra del Espíritu Santo cuando tú y yo nos convertimos antes de que alguien nos enseñe lo bueno y lo malo. Aquí un hombre se convirtió hace años atrás y usaba droga. Y tanto le insistieron para que viniera a la iglesia y tanto insistieron que déjame ir a complacer a esa persona. Y vino y se sentó en la iglesia. Y cuando se sentó en la iglesia, recibió a Cristo como su Señor y Salvador. Y salió contento de aquí porque había recibido a Cristo. Y cuenta él en su testimonio que llegó a su casa y entonces se entró la mano en el bolsillo y cuando miró tenía un paquetico de cocaína o de marihuana, no sé qué era. Nadie sabía eso cuando él se convirtió, solamente él. Y él lo miró y dijo, ¿y qué hago con esto? Y entró al sanitario, lo echó y le dio. Y se fue. ¿Quién se lo dijo a él? ¿Quién le dijo a esa persona? El Espíritu Santo. Porque para lo que no está escrito, tenemos el Espíritu Santo. Lo que no está escrito, está el Espíritu de Dios. No, pastor, eso dicen algunos, eso se llama la libertad cristiana. La libertad cristiana no te va a llevar a las cosas de las que Cristo te libertó cuando tú estabas esclavos en el pecado. Deja eso fuera de tu vida, no se necesita. Esas cosas no se necesitan para vivir ni en poca porción ni en mucha porción. No se necesitan. Fue dulce para el creyente que ama al Señor y que entiende el propósito de Dios. Todo es dulce. Estaba arreglando, uno tiene muchos folders y yo me gusta mucho tener recortes de periódico, porque con los recortes de periódico uno tiene mucha información buena que sale en los periódicos de muchas maneras. Y estaba leyendo un recorte de periódico que después yo creo que lo boté. Y cuando estaba preparando la prédica dije, ¿para qué lo boté? Pude habérselo leído a los hermanos el domingo en la mañana. Y quería ir como corriendo a la basura a ver si lo buscaba, pero tengo cantidades de recortes de periódico y lo estaba mirando de cosas buenas. Y era una periodista que ahora es jefa de redacción del principal periódico de nuestro país, escribiéndole en el año 2006 a su papá, en el Día del Padre, el domingo Día del Padre. Y oiga como decía el título, gracias papá por los no. Gracias papá por los no. Aunque me molestaba muchas veces cuando tú decías que no, pero gracias papá por los no. Y todo el artículo completo es no, no y no. Pensé, bueno, ojalá un día encontrármela en el avión, en la redacción de su periódico, en algún sitio, encontrármela para decirle, ¿te acuerdas de ese artículo que escribiste cuando no te habías casado con respecto a tu papá que decías gracias por no? Sí, yo me acuerdo, pastor.
Le voy a decir, mire, yo soy el pastor Agüero. Tenía un artículo tuyo que leí en el periódico que decía, gracias papá por los no. ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo. ¿Te gustaban los nos de tu papá? No. ¿Pero te fueron bien? Sí. Pues déjame decirte, mi hija querida, que hay un Padre en el cielo que también tiene no. No apoyes el aborto, porque ella ha Cristo a favor del aborto. ¿Por qué tú apoyas algo que tu Padre Celestial, por el bien de la humanidad, dice no? ¿Por qué apoyas eso? Es bueno que nosotros entendamos, hermanos, que los no nos ayudan tanto con los sí. Nos ayudan. En los 10 mandamientos hay 6 mandamientos que son no. Y hay 4 que son sí. O 3 que son sí. Porque nosotros necesitamos frenar más lo malo que entrar lo bueno. Porque cuando tú entras lo bueno en un sitio donde está fuera lo malo, tú no vas a tener que hacer mucho esfuerzo para que lo bueno crezca. Piensa tú en un terreno donde hayan muchas cosas malas, si van a crecer lo que tú siembras bien. Piénsalo. Por eso es que Pedro dice, desechando toda envidia y toda avaricia y todas distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. También en el libro de Apocalipsis, Juan dice, Apocalipsis 10:9 dice, y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce a mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Otra vez le estoy diciendo que la Biblia presenta en tantas ocasiones que la palabra de Dios es el alimento, sea para nosotros comer y crecer, pero también es un alimento que aunque puede amargarnos un poquito, realmente al final termina siendo dulce. Porque yo me he arrodillado muchas veces en la cama donde dormía mi mamá. Sigue siendo el lugar favorito para llorar. Yo le digo al Señor cuando me arrodillo ahí, de aquí salieron muchas oraciones en favor mío. Y yo quiero que sigan saliendo de este lugar oraciones en favor mío, de mi santidad, de mi crecimiento, de mi consagración y de todo lo que yo sé que eran peticiones de ella para mi vida. Usted y yo tenemos que dedicarnos a decirle a Dios, Señor, para mi vida no hay nada mejor que tú y las cosas tuyas. No hay nada que tenga mucho más valor que no sea eso. La palabra de Dios, hermanos, es el alimento para nuestras vidas. Y yo recuerdo montones de veces, yo un poco molesto con mi mamá cuando yo era inmaduro, por las cosas que ella me decía, o por las cosas que me prohibía. Pero cuando yo comencé a crecer, ¿sabe lo que comencé a hacer? Algo que ella nunca hizo conmigo. Yo no recuerdo a mi mamá que me quería tanto, dándome un beso, un abrazo y diciéndome que me quiere. Y yo me molestaba por eso, porque a mí me gusta mucho yo soy enfermo con la afectividad pura y sana. A mí me gusta eso, con el niño sobre todo, con todo el mundo, con los mayores, con quien sea. Y un día yo dije, pero es que yo no le debo, yo no le debo nada a ella, yo no le debo nada a ella. Perdón, ella no me debe nada a mí, yo le debo a ella. Y yo debo darle gracias a Dios. Recuerdo una vez que, siendo yo pastor, me llamó y me dijo, mira, si alguien, me dijo un nombre, te dice que vaya por su casa para que le aconseje, dile que no. Y yo, pero yo tengo que ir a la casa de los hermanos a ayudarle, a aconsejarle. Pero después yo descubrí que ella tenía razón. Y yo no fui. Cuando uno no es maduro, uno no entiende los no de Dios, ni lo valora. Así que cuando yo comencé a valorar todos los no, las pelas, que ella me dio muchas, un poquito más de la cuenta, porque esas son formas de no, esas pelas, que yo me apretaba las manos porque por cualquier cosa, claro, no era por capricho, ¿entiende? Pero ¿sabe qué? Yo comencé a buscarla,
a darle besos y abrazos y a decirle que la amaba. Porque cuando tú valoras los no de Dios, es cuando tú vas a comenzar a decirle a Dios: te amo, Dios, estoy contento contigo, tú eres mi deleite. Gracias, Señor, por esos no. Gracias por esos sí. Gracias, Señor. El cristiano no maduro es el cristiano que solamente da gracias cuando le aumentan el sueldo, cuando tiene un carro nuevo, cuando tiene una casa, cuando le va bien. Ese es el cristiano que solamente espera eso de Dios. Cuando Dios lo castiga, nunca le da gracias a Dios. Cuando Dios lo reprende, nunca le da gracias a Dios. Pero ambas cosas son parte de la Biblia y tienen que ser, por el bien que traen a nuestras vidas, tienen que ser dulce como la miel para cada uno de nosotros. Tiene que ser dulce. ¿Cómo llega a nuestras vidas la palabra de Dios? ¿Cómo llega? Porque ese es el otro ingrediente para la madurez. ¿Cómo llega? Mire lo que dice Hechos capítulo 17, el versículo número 11. Hechos 17, 11. Si es nuestro alimento espiritual para ayudarnos a crecer y a madurar, ¿cómo llega ese alimento a nuestras vidas? Hechos capítulo 17, versículo 11. Mire el versículo 10 para que sepa a quién nos referimos. Y inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Ellos, habiendo llegado, entraron a la sinagoga de los judíos. Y esto eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Lea la última parte conmigo. Escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. La palabra de Dios llega como un alimento diario del creyente, escudriñando, dice la Biblia, las escrituras cada día. Eso es sentándose, leyéndola, subrayándola, meditándola, cerrando los ojos. Ay, Señor, ayúdame en esto. Ay, Señor, mira lo que dijo ese hombre, lo mal que le habló Job a su esposa. Usted quizás dice: yo tengo el piquito, una hermana, yo tengo el piquitico un poquito duro, y yo no sé cómo cambiar eso. Pero usted está leyendo la Biblia todos los meses, todos los días, y llegó a Job, capítulo 2, y la esposa de Job dijo: maldice a Dios y muérete. Y usted dice: ay, Dios mío, ay, ven acá Juan, ¿tú leíste eso? De lo que hizo la esposa de Job. Sí, mi amor, yo soy así. Ya vete, Juan. Ay, Señor, Dios, ayúdame a no hablar así a mi esposo. Ayúdame. Eso es cuando leemos la Biblia, escudriñamos y la asimilamos. Es como así. Ay, Dios. Ay, Padre. Juan, ven acá otra vez. Ay, Juan, perdóname. No, usted termina de leer el libro de Job. Ya usted leyó el libro de Job. Y usted vio, ¿verdad?, que al final Job era un buen hombre, que Dios lo bendijo al doble. Usted llama a su esposo otra vez: Juan, ven acá. Mira, Juan, perdóname como te hablé, Juan. Perdóname. Yo no debo hablarte así como una mujer cristiana. Perdóname, Juan. Y si tú notas que yo vuelvo a hablarte así, corrígeme, Juan. No te preocupes, dímelo, porque ya Dios me lo dijo. Ese es el que está asimilando la palabra de Dios. No es el que se queda aquí. Es el que baja y la entiende toda su vida alrededor de eso. Igualmente que usted esté leyendo el libro de Primera de Samuel, está hablando de alguien que tuvo una conducta incorrecta en su iglesia y yo le dije al pastor: pero ¿por qué tuvo esa conducta? Es alguien de otra congregación. ¿Por qué tuvo esa conducta? ¿Por qué él no habló con su esposa? No, es que él en su casa, su esposa no tiene ni voz ni voto. Él hace lo que él quiera. Él es un macho de verdad. ¿Qué hace ese señor cuando lee Primera de Samuel, capítulo 24? Que dice que había un hombre llamado Nabal y una mujer llamada Abigail. Ella era una mujer bonita, inteligente, pero era un hombre duro y de malas obras. Ay, Dios mío, así soy yo. Ay, Padre, yo no puedo ser así como hombre duro, de malas obras. Yo no puedo ser así. Ven acá, mi amor, yo soy así como Nabal. Te hablo mal. Yo leí la historia entera. No te tomo en cuenta cuando hay un problema. Y los que están a mi alrededor, no, así mismo eres tú. Ay, Dios mío, Dios, no, yo no puedo seguir siendo así, Señor.
Cuando uno mira la palabra de Dios todos los días, ella hace ese efecto. Si yo no podemos leer la Biblia y decir, wow, pero ese Nabal sí era malo. La esposa de Job era una mujer, Dios mío, que Dios me libre de ser una mujer así. Y el marido, y los hijos también. Porque aquí yo lo veo, aquí yo tengo que estar así para no reírme. Porque tú tienes que cuidar y hablarle bien a tu marido delante de tus hijos. Y yo veo a muchos hijos de que, mirando a la mamá así. Y la mamá, atiende la prédica, atiende la prédica. ¿Sabe qué, hermanos? Es que cuando tú y yo leemos, tiene que haber una asimilación inmediata. Solamente hago yo salir por una semana fuera del país, a un lugar donde tengo que ir a predicar, y me tratan muy bien porque tienen las posibilidades de hacerlo. Cuando llego a mi casa, lo primero que hago es pesarme 7 libras de más. Ahí la batalla para bajarla. 7 libras de más. El último viaje que fui, duramos una semana, me pesé, tenía 207 libras cuando me fui. Cuando regresé, 215. Ahí comienza la batalla. Hoy me pesé, tenía 208. Tú sales, estás en un buen ambiente, comes, no tienes la presión, no tienes el estrés, no comes a las 5 o a las 6 de la tarde, como muchas veces como aquí por muchas razones. Te vas a aprovechar la comida. De igual manera, cuando te sientas temprano espiritualmente a escuchar, a escudriñar la palabra de Dios, te va a aprovechar y vas a engordar, vas a crecer espiritualmente, vas a madurar. Dice la Biblia que escudriñando cada día las escrituras, cada día. No importa que estés de vacaciones. ¿Sabe? Cuando fui a Israel me tocó dormir con alguien que duramos 10 días en Israel, que yo no lo vi en la misma habitación los 10 días, nunca abrir la Biblia, nunca. Tú no puedes hacer eso. No puedes hacer eso. ¿Y sabe cómo es él? Se iba a hacer la operación bariátrica, porque es así. Es una persona gruesa. ¿Sabe lo que significa eso? Si tú ves una persona gruesa con 300 libras y que no lee la Biblia, tú te vas a dar cuenta que es una persona físicamente que come y espiritualmente no come. No come. Hermano, mire, aunque me dieron esta dieta, hay gente que no importa lo bien que coma, me dijo el doctor, produce colesterol. Me dijo el doctor, mira, hay un médico ahí que lo operaron, así delgadito, hicieron una operación en el corazón y todas las arterias llenas de colesterol. Nosotros producimos, no solamente físicamente, cosas malas, sino también espiritual y moralmente. Y tú tienes que orarle a Dios y decirle al Señor, Señor, que debo comer aún no solamente espiritualmente, sino hasta físicamente, para que el Señor nos dirija, porque cada organismo, cada persona es diferente. Pero eso es algo que se hace cada día, cada día. Es algo que hay que hacer cada día. Tenemos, hermanos, que recibir la palabra de Dios. Efesios capítulo 4, mire conmigo Efesios, el capítulo 4. Versículo 11. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento y a la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. Recuérdense, como veremos más adelante, que la palabra perfecto
significa, cada vez que usted lo encuentra en la Biblia, es maduro. Siempre que usted encuentre la palabra perfecto, que se refiere a nosotros, es maduro. Es la palabra griega que significa, se traduce como maduro. Pero dice la Biblia que Él ha constituido pastores, maestros, evangelistas para edificar a los santos, para alimentar a los santos. Otra manera en que llega la palabra de Dios es a través de la predicación y la enseñanza que recibimos en la iglesia. ¿Usted piensa que esta cantidad de gente que está aquí viene los miércoles? No. Hermano, de verdad, no basta con que usted venga el domingo en la mañana. Es bueno que usted venga cualquier día a la iglesia. No estoy en contra, no quiero desanimarle. Quizás hay algunos que tienen razones para no poder venir durante la semana, lo entiendo. Pero todos tenemos que hacer el ajuste. Pero dice la Biblia, hablando de los cristianos primitivos, de esos cristianos de esa iglesia que creció rápido, la iglesia de Jerusalén, mire cuáles eran sus prácticas. Dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían según la necesidad de cada uno, dice en Hechos 2, y perseverando unánimes cada día en el templo. En aquella época, todos los días, ellos iban al templo. En otras palabras, recibían una porción diaria de la Biblia elaborada en el templo. Por decirlo así, aquí nosotros cuando lo leemos, ¿verdad? Leemos la palabra de Dios dosificada en nuestras casas. Cuando usted viene a la iglesia, usted recibe la palabra de Dios ya más elaborada. Usted y yo hemos comido en la casa y la comida casera tiene un buen sabor. Pero si usted va a un buen restaurante, no se compara en cuanto al sabor a la comida casera. No se compara. Un buen restaurante, esa gente van a la escuela, son especialistas. Esa gente, usted lo sabe eso, ¿verdad? Hacen cursos, estudian cómo hacer esto, qué poner, qué aquello. Cuando usted viene a la iglesia, hay alguien que comenzó el lunes o el martes o cuando sea a preparar, a elaborar una comida, un alimento que quizás usted mismo no sabe elaborar, porque el pastor fue y estudió en el seminario, aprendió la teología, aprendió la hermenéutica, cómo interpretar la Biblia, la homilética, cómo presentarla, sabe los usos y costumbres, tiene unos conocimientos que Dios da, como le dio a los apóstoles, para que ellos vayan a las Escrituras y elaboren un plato que usted mismo no puede elaborar. Y ese plato, Dios quiere que ellos lo recibían todos los días. Ahora imagínese una persona comiendo así todos los días. Y quizás usted no puede venir todos los días, hermanos. No tenemos culto todos los días. Pero trate de que cada vez que Dios elabora algo para su alimentación en la iglesia, usted esté ahí. Haga el esfuerzo. Yo como pastor le animo, porque yo sé el bien que es para su vida. No es que yo solamente quiero verle, es que yo sé el bien que es para su vida. ¿Y usted sabe cuántos cristianos se quedan en su casa? Porque están durmiendo, porque se fueron al gimnasio, porque llegaron cansados. Y todas esas cosas son buenas, o sea, dormir es bueno, yo se lo recomiendo, ir al gimnasio también, estar cansado yo lo entiendo también, lo entiendo perfectamente, que está lloviendo también lo entiendo. Lo único que yo entiendo también es que yo crecí con una mamá que cuando estaba lloviendo, y yo, recuérdese, niño, y estaba lloviendo, yo decía, hoy nos vamos a quedar viendo televisión. Porque yo caminaba 2 horas para ir a la iglesia y 2 horas para venir. Caminar. Y mi mamá, cuando estaba lloviendo, uno entraba al cuarto y estaba ella como lo más quitadita de bulla por ahí. Y uno se ponía contento y se estaba en la televisión y mandaba a uno de los muchachos, ve a ver. Entonces cuando la otra iba y venía con la cara larga, uno decía, ¿qué pasa? Ella está cosiendo la sombrilla. Entonces hay que la sombrilla se le quitan Sí, éramos pobres. Ya nosotros sabíamos que no había para nadie. Ahí a caminar
para la iglesia con 3 sombrillas. Éramos nosotros 5 hermanos, mi mamá, una sombrilla para 2. Uno llegaba a la iglesia. Este lado seco y este lado mojado. Pero a veces ella llegaba con dolor de cabeza del trabajo. Ella trabajaba en una fábrica de zapatos de pie. Y cuando ella llegaba, yo entraba al cuarto a ponerle mentol, Vivaporú, Pochún, la flecha que usaban en aquella época. Y yo decía, ya no me ponía contento porque quería mucho a mi mamá. Me arrodillaba a orar por ella ahí al lado, como ella hacía con nosotros. Como a la media hora, ella salía. Muchachos, para la iglesia. Mami, ¿a usted le duele la cabeza? Ella decía, yo fui a trabajar con dolor de cabeza, voy a la casa de Dios con dolor de cabeza. Eso es un riesgo. Murió de casi 88 años. Y en sí no estaba enferma de nada, nunca se enfermó de nada. En muchos aspectos, hasta el final. Tú pon a Dios primero y todo lo demás, Dios va a obrar. Dios va a obrar. Tú pon el ir a la casa de Dios, el decir, hay un alimento que se fue preparado para mí. El día pasado cuando estaba en Chicago ahí, salíamos en el restaurante, en el hotel, nos daban una comidita, pero una bobería, ¿verdad? En ese hotel. Yo ni quería desayunar ahí porque eran cosas con fle de uno que hacen una máquina, pan, muchas cosas que ya uno no está comiendo. Así que, pero le decía a mi esposa, tráeme algo, ella tiene que comer algo por sus pastillas. Yo me quedaba en la habitación preparando las prédicas. Pero un día, el pastor de jóvenes que fue a predicar junto con nosotros me dijo, Pastor Agüero, mañana lo voy a invitar a un restaurante a desayunar. A usted y a su esposa. Oh, sí, no hay problema. Nos juntamos de abajo y nos llevó a un restaurante muy bueno. Cracker Barrel, algo así. Un desayuno riquísimo, riquísimo. Él lo pagó. Comimos unos pancakes riquísimos. Una comida deliciosa. Y regresamos al hotel. Le dimos las gracias. Cuando vamos subiendo, la hija me dice, bueno, te embromaste, José. ¿Y por qué? Mañana tiene que traerme para acá otra vez. No hay problema. Al otro día tuve que llevarla otra vez para allá. Me salvé del otro día porque ya el otro día que nos íbamos. Pero yo entendí que cuando algo está bien preparado, a todo el mundo le gusta. Porque todo el mundo lo necesita. Dios ha preparado su palabra inspirada y santa. Todos los días no podemos. Ay, Señor, yo no puedo. No. Ay, mire, yo quiero decirte algo. Ay, no, Señor, deja que yo venga. Eso es lo que tú y yo hacemos cuando no leemos la Biblia. Porque Dios nos habla por su palabra. Es Dios diciéndote, quiero hablar contigo. No, 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 Señor. Mira la hora que es, mira los niños y eso. Y te vas y deja al Señor dispuesto a hablar contigo. Cuando dejas de venir a la iglesia, el Señor te dice, preparé algo mejor que quedarte en Facebook. Preparé algo mejor que quedarte viendo una televisión. Preparé algo mejor para ti. Porque yo estoy dedicado a tu crecimiento. Recuérdese que la Biblia dice que el que comenzó la buena obra, él la que perfeccionará. ¿Y qué significa perfeccionar? Madurez. Madurez. Que crezca. Que madure. Que madure. Y por eso tú y yo tenemos que estar ocupados en nuestro crecimiento espiritual, nuestra madurez. De dejar que la palabra de Dios entre. Está el pasaje de Santiago, no lo vamos a buscar. Santiago dice, el que oye atentamente la ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor o olvidadizo, sino hacedor, será bienaventurado en todo. En todo, dice la Biblia. Tú vas a ser bienaventurado. Todo lo que tú andas buscando por ahí, que te se dificulta, hay un Dios en el cielo burlándose de ti, de mí. Y diciendo, no lo conseguiste, por más que te esforzaste, y yo te lo iba a dar gratuitamente. Porque el que busca atentamente la ley de Dios, la libertad, y persevera en ella, este será bienaventurado en todo lo que hace. Y como le dijo a Josué, y te irá bien en todo lo que emprenda, y todo te saldrá bien. Si tú oyes atentamente a este libro de Moisés, y persevera en él, y te esfuerzas en eso,
Dice la Biblia, te irá bien donde quiera que vayas y será prosperado en todo. Hermanos, la vida cristiana no es difícil si tú creces, si tú maduras, si tú pones al Señor primero. Ni la vida cristiana, ni la vida humana. Porque el Señor siempre al que camina con Él le anda dando salidas. Iba al aeropuerto a llevar a una pareja y era rompiéndome la cabeza. Y entonces me fui por el malecón. En el malecón dejé y subí para subir por la Rosa Duarte. Después me metí por otro sitio y así. Y uno anda buscando como las salidas para llegar a donde era la hora del tapón a las 5 y 6 de la tarde. Y así mismo es el Señor. Muchas dificultades. Él te dice, dobla por aquí, haz esto por acá. Él nos da salida. Cuando uno camina con Dios y uno crece en la gracia de Dios. Va a salir de aquí con el deseo de ser un cristiano maduro. Padre bueno, Dios santo y poderoso, Señor, este mundo nos ha agarrado y nos ha dicho que hay otras cosas que son más importantes que las espirituales. Hay demasiado entretenimiento, Señor, que no tenían los cristianos de aquella época. Hay demasiadas ocupaciones, hay demasiadas distracciones, hay demasiadas complicaciones en la vida terrenal. Pero por la gracia y la misericordia tuya, Dios santo y poderoso, Dios glorioso, bendito y eterno, tú tienes tantas cosas para aquellos que se ocupan de su desarrollo, crecimiento espiritual, que andan buscando recibir temprano de ti, antes que todas las situaciones aflictivas de la vida llenen nuestra mente y nuestro corazón. Tú quieres que salgamos fortalecidos para enfrentar todo esto con tu poder y tu gracia. Ayuda a cada hermano aquí, Señor. Ayúdales.